en el mejor día de la semana y cuando digo España, Fernando García de Cortázar. Con Fernando García de Cortázar y de su libro Y cuando digo España, estamos conociendo nuestra historia para comprender nuestro presente. Estas últimas semanas nos hemos aproximado a los artífices de nuestra historia. Fernando, bienvenido. Bien allá. Han pasado por este tiempo de radio el apóstol Santiago, César Augusto. Esta semana, ¿qué personaje nos acercas a este tiempo de radio, Fernando? Pues es un gran personaje godo, es el rey Leovigildo, que tiene como cronología 519, 586 ya, por supuesto, en nuestra era cristiana. Sí. Sí. ¿Por qué nos traes a este rey godo, habiendo tantos? Sí, exactamente, sí. Además decían eso, ¿no? Que nos hacían aprender la lista de los reyes godos, ¿no? Como expresión de algo que no se debe hacer, ¿no? Esa memorización de nombres y nombres. Bueno, pues creo que es el más importante de todos ellos en relación con España, porque es el más enérgico, el más notable y quizá el más admirado de su tiempo. Leovigildo mantuvo a raya a los francos, plantó cara a los bizantinos establecidos entre Valencia y Cádiz, metió a cántabros y vascones en cintura, reprimió las desobediencias de los nobles hispanoromanos e incluso aplastó el ensayo separatista encabezado por su hijo Hermenegildo, que después la Iglesia lo hizo santo porque se convirtió, parece, conquistó el reino suevo de Galicia y reunificó bajo el cetro toledano, bajo el reino de Toledo, la mayor parte de la vieja Hispania romana. Es decir, esta acción que siempre atribuimos a los godos, de que van a suponer pues el fin de Roma, pero al mismo tiempo van a ser los grandes artífices del mantenimiento de la gran cultura romana. La pasada semana habíamos relacionado a Mérida con la obra de César Augusto. Efectivamente, sí. ¿Hay alguna ciudad que identifique a este rey godo Leovigildo, Fernando? Hay una pequeña ciudad que la hace construir y levantar Leovigildo en homenaje a su hijo Recaredo, importantísimo en la historia de España porque va a ser el que se convierta al catolicismo abandonando el arrianismo. Y es una pequeña ciudad que se llamaba Recópolis y que está pues en la zona de Zorita de los Canes, a unos 30 kilómetros de Toledo, ¿no? Sobre toda esta zona en la que los visigodos tuvieron tanta influencia. Pero quizás para nuestros oyentes es mejor relacionar a Leovigildo pues con Toledo, ¿no? Toledo es la cabeza del reino de los visigodos y es la que va a mantener durante mucho tiempo esta unidad que los godos significan en la recomposición de lo que había quedado del Imperio Romano y en volver a esa unidad que hubo con Roma. Yo me quedaría con Toledo, sí. Y no tanto con el judaísmo, como muchos de nosotros identificamos, ¿no? No, claro, efectivamente, sí. Bueno, es que Toledo fue un poco la ciudad de las tres culturas, ¿no? Es lo hermoso también de la historia de España, ¿no? Es una ciudad en la que hay judaísmo, en la que hay que han confluido otras muchas religiones y otras muchas culturas. ¿Cuál sería para ti, Fernando, la figura cultural más importante de la época? Bueno, aquí no hay ninguna duda. Es San Isidoro de Sevilla, ¿no? San Isidoro de Sevilla significa ese empeño de la intelectualidad por conservar la cultura romana y también por traspasarla a toda Europa. Aquí yo me emociono hablando de San Isidoro de Sevilla y me da pena que muchos españoles no lo conocen bien cuando en toda Europa
aparece como una de las más notables figuras de la historia de España. Y yo, como no, autor de este libro, y cuando digo España, yo recuerdo unos versos escritos ya en ese latín malo, bárbaro de la época, en la Sí. que él hace unas grandísimas alabanzas a España y dice: tú eres el honor y el ornamento del mundo entero. Son maravillosas las alabanzas que hace a España en su obra de Laude Hispania. ¿Sí? Es curioso, ¿verdad, Fernando? Cómo este tipo de personajes son más conocidos fuera de nuestras fronteras que dentro de nuestro territorio, dentro de España, ¿no? Curiosamente. El caso de él es clarísimo, Sí. quizás porque además yo estoy muy en contacto con la Universidad de Oxford, donde hay grandes latinistas que lo consideran como una de las principales figuras de todo el mundo. Por eso, porque gracias a él se conserva la cultura romana no solo en España, sino también en Alemania, sino también en Inglaterra, y por eso pues le atribuyen ese honor que tristemente muchos españoles no saben quién es. Bueno, por eso tenemos este espacio de radio para dar voz a la historia a través de esas páginas y cuando digo España. Una aproximación a nuestra historia para comprender nuestro presente con Fernando García de Cortázar. Fernando, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y gracias a ti y a toda tu obra por hacer esto, ¿no? Que los españoles conozcan su gran historia. Nos vemos la próxima semana, Fernando. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. El mejor día de la semana. Fran Mezcua.